¿Ya? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Bienvenidos al podcast Perspectivas, aquí con Emilio Mora y con Esteban Mendoza. Hoy tenemos una invitada súper especial. Es el cuarto episodio, la segunda invitada, y la verdad es que es un honor tenerte aquí. Yo ya te conozco un poco y pues nada, a ver qué sale, ¿no? Pues sí, a mí me da mucho gusto que me hayan invitado a este proyecto y la verdad es que estoy muy orgullosa de los dos porque pues es Perspectivas, supongo que va a ser un proyecto que va a llegar muy lejos. Eso es lo que esperamos. Te agradecemos, una por decir todo esto y la otra por haber venido y darte el tiempo de venir a platicar con nosotros, porque a veces tampoco es muy fácil venir y que te graben y estar hablando de diferentes temas durante largo tiempo. Pero bueno, muchas gracias por venir. Bueno, primero para quienes no te conozcan, quisieras, no sé, dar una pequeña introducción acerca de ti, qué has hecho. Sí, perfecto. Pues me llamo Blanca Raquel Zaragoza Carvajal, tengo 19 años. Soy del municipio de Otzolotepec y pues bueno, básicamente soy estudiante de la licenciatura en Derecho y tengo una asociación que se llama Sociedad Interdisciplinaria por México. Nuestro lema es acercando el conocimiento. La verdad es que siempre que voy a algún lugar o me dan la oportunidad de expresarme, trato como de mencionar estas cositas porque para mí es uno de mis proyectos hasta ahorita más grandes que tengo. Afortunadamente hemos tenido como mucha convivencia con personas a nivel estatal, federal e incluso internacional. Somos una plataforma de difusión de un proyecto, de proyectos para otros proyectos. Entonces, pues la verdad está muy cool. Hay chicos ahí de la UNAM, de la UAM Azcapotzalco, de otras entidades de aquí, de la República Mexicana. Y pues básicamente me dedico a eso, a la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también estoy en algunos otros proyectos, como en la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Estado de México, como la directora del Distrito Local número 45. Y pues está bien cool porque he conocido a grandes amigos y hemos hecho grandes proyectos. El más reciente fue el taller de oratoria, que participaron aproximadamente 8 organizaciones. Tuvimos cerca de 600 asistentes a nivel Latinoamérica. Entonces, pues ahí vamos trabajando siempre en pro de la sociedad y a eso me dedico básicamente. Órale, o sea, tienes un currículum bastante Como amplio. podemos ver, aquí traemos a personas bastante preparadas. Para que vean, y desde los 19 años, o sea, no es cualquier cosa. Digo, yo te conozco aproximadamente desde hace 2 años y siempre te me has hecho una persona súper activa, como que sí, y justamente ahorita nos acabas de decir, estás como en todos lados, abarcando varios espacios, abarcando varios giros, varias ramas. Sí. Y me da mucho gusto que nos estés acompañando a este nuevo proyecto. Bueno, pues ya para empezar, ¿cómo empezó todo este proyecto que traes? ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde surgen esas ganas, esa motivación para empezar con todo esto? Ok, pues Sociedad Interdisciplinaria por México nace de la ruptura de otro proyecto. No voy a decir nombres porque ese anterior proyecto sí es medio agresivo y sí se han tomado ahí medidas al respecto. Y pues bueno, empezó todo con algunos chicos pertenecientes a la UNAM y a la UAM. Yo estaba con ellos en este proyecto dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces hubo problemas, decidimos independizarnos y hacer nuestro propio proyecto y es ahí donde empieza a surgir Sociedad Interdisciplinaria por México, que primero se llamaba Asociación Interdisciplinaria. Entonces son las ganas y el ímpetu de los jóvenes por querer hacer un cambio estructural a todo lo que siempre se ha venido manejando y a la forma de acceder a la educación. Por eso el lema es acercando el conocimiento, porque muchas veces nos dimos cuenta que había gente que quería saber de ciertos temas, pero no tenían el recurso para costearse un diplomado, un taller, un curso. Y nosotros, con esa inquietud de querer aprender más, pues fue como empezamos a hacer este proyecto. De hecho, el núcleo, los fundadores, todos estudiamos Derecho. Okay. Entonces, ahí viene lo interesante porque en un principio el proyecto se centró específicamente en que fuera todo de Derecho, pero nos dimos cuenta de las necesidades que también nuestra comunidad empezó a tener y fue como
empezamos a meter otros temas. Entonces, ahorita pues ya somos una comunidad en Facebook de arriba de los 1600, si no me equivoco. Hemos trabajado con diferentes personalidades, la doctora Liz Padilla, que es una investigadora y jurista muy buena, Ricardo Del Buen, que es un analista y me parece que es árbitro internacional o algo así. Hemos trabajado también con Sedena, y con muchas otras personas y profesionistas que se han interesado en el proyecto y en transmitir ese conocimiento de forma totalmente gratuita. Y pues así es como nace. Está súper bien. Sí. Se escucha bastante complicado el empezar con un proyecto así. Sí. Y sí, creo que es algo muy importante porque, bueno, es un problema que veo muy marcado, más que nada en México, las limitantes que tienen muchas personas de poder crecer, no sé, académicamente, de tener ese acceso a adquirir conocimiento nuevo, está muy limitado en general aquí en México, por lo mismo de la situación económica, la desigualdad que hay. Sí, pues la verdad es que es una lástima porque con todos estos proyectos, todo se ha hecho de manera virtual, o sea, básicamente todo los talleres, los cursos que hemos dado son de manera virtual y también a veces es un poco difícil llegar a las personas con el alcance, porque precisamente, y ustedes me entenderán que están empezando este proyecto, el hecho de darle difusión, amigos, ayúdenme a compartir, amigos, es que estoy haciendo este proyecto, y no encontrarte con tu círculo social y que no compartan, que no te ayuden. Este tipo de cosas. Sí, es súper difícil y pues bueno, ahí va creciendo y afortunadamente ya más gente va confiando en el proyecto también. Sí, yo realmente apoyo mucho de este tipo de proyectos, o sea, yo algo que le decía a Iván cuando empezamos este podcast, le decía, pues es que, o sea, sí hay que hacerlo entretenido, pero no dar el mismo contenido basura, si lo vemos así, que da la mayoría de la gente, porque eso es muy fácil que lo compartan tus amigos. Sí, tener un poquito de valor, ¿no? Ajá, o sea, entregarle valor a las personas con lo que nosotros estamos haciendo y con lo mucho o poco que sabemos acerca de los temas que vinimos a tratar. Y creo que es muy bueno que estés haciendo todo esto. Te felicito por hacer todo eso. No sé, algo que quieras. Sí, o sea, neta, como te decía, o sea, yo eres una persona a la que admiro un buen, pero bueno, eso me da mucho gusto. Te iba a preguntar con respecto a esa sociedad, ¿cómo, o sea, cuál es tu papel dentro de la sociedad? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú buscas a las personas para que brinden los cursos? ¿Tú brindas esos cursos? ¿O tú obviamente lo tienes que difundir? Sí, mira, ahí hay un tema en el que en la mayoría de las organizaciones siempre está como el líder, ¿no? O el presidente o la persona que es la que está hasta arriba y luego el secretario y luego las personas que son voluntarias y demás. Afortunadamente, aquí nos hemos encontrado muy organizados, entonces está bien padre porque todos hacemos todo. O sea, no hay como que quien sea más y quien sea menos. Obviamente, Sam, que es una de las chicas que está con nosotros, ella es como la encargada de organizar todas estas cosas y decirte, es que sí está disponible esta fecha, esto, porque esa cuestión de la logística, si no nos organizamos, no la pueden hacer todos. Porque sí, hay mucha triangulación de información. Entonces ella es básicamente lo que hace y todos hacemos todo, todos proponemos proyectos, todos tenemos que estar en constante crecimiento dentro de la asociación y entonces pues yo de hecho el lunes este próximo lunes, que es ¿qué? 22. El lunes 22 voy a estar dando una conferencia acerca de la endometriosis y entonces si alguien sabe acerca de un tema puede exponer sus conocimientos y pues eso le da valor agregado porque sabes que debes de estar en constante preparación porque va a ser una ponencia en vivo y que pues obviamente va a haber gente que te puede preguntar lo que sea. Sí. Entonces en esta asociación nadie tiene como un lugar en específico, todos hacemos todo. No existe como esa estructura que tú dices del director, el secretario. No, porque todos aquí somos igual de importantes. Y por ejemplo al momento de tomar decisiones, ¿lo hacen un consenso? Existe una mesa directiva que son como los que empezamos este proyecto, los fundadores, y son nada más como los que tenemos la capacidad de discernir las ideas de los otros para llegar al balance de lo que todos quieren hacer para que sea lo más justo y equitativo posible.
No, pues está bien. Qué cool, me da gusto que hagas ese tipo de acciones altruistas. Sí. Pero ¿qué más? Cuéntanos cómo son las conferencias, de qué hablas. Ahorita Pues, ya dijiste que de la endometriosis. Pues todas son gratuitas. Muchas veces tenemos asistencia en los foros, en los que te puedes inscribir y puedes acceder con el ponente, o a veces simplemente solo son transmitidas por Facebook Live y pues ya nada más pones tu comentario, qué es lo que quieres saber y se hace llegar la pregunta al ponente. Y hay de diferentes temas, o sea, no tenemos como en específico qué temas se van a tocar mañana o pasado. Pueden salir diferentes cosas. Hemos hablado de salud sexual, hemos hablado de pueblos indígenas, de derecho, de la unidad de inteligencia financiera, que también ya va a empezar el curso, por cierto. Para que lo vayan a ver. Ahí deben invertir su tiempo en redes sociales en ver este tipo de cosas. Y eso de la unidad de inteligencia financiera les va a saber para ver qué onda con el SAT, qué onda con sus impuestos y qué onda con todo el dinero público y privado que se maneja. Entonces, pues así, son de diferentes cosas y pues a veces hay invitados especiales, a veces hay organizaciones que vienen con nosotros, también se unen. Y apoyan también en conferencias y todo eso. Y entonces es una cadena de organizaciones que se hace crecer más. Qué cool. Así es. Sí, qué bueno. De todas maneras vamos a dejar aquí las redes sociales de Gracias. la asociación, tanto de Blanquita. Sí, también si al rato nos puedes pasar como las ligas de donde vas Claro, a estar sí. impartiendo las conferencias para ponerlas y que vayan a ver. Sí, con mucho gusto. Sí, completamente. También no sé de qué otro tema has impartido alguna conferencia o... Mi primer proyecto dentro de la asociación se llamó Conócete a ti mismo antes de conocer a alguien más. E incluso lo impartí, tú lo debes de conocer, a Erika, mi mejor amigo. ¿Sí? Él es enfermero, entonces es ginecobstetra. Y nos dimos cuenta de que había como mucho déficit en la cuestión de educación sexual y fue como con el tema que quisimos iniciar. Y fue el primer proyecto de taller que tuvo la asociación. Y pues dentro de este tema tocamos puntos súper importantes: enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, embarazo no deseado, lactancia, maternidad, y todo lo que conlleva ese proceso. Y fue un taller muy bonito, abierto a personas tuvimos desde los 9 años hasta los 46, porque también hablamos de menopausia y de problemas que pues tienen las mujeres ya mayores. Y estuvo muy padre porque sí nos dimos cuenta que hay un déficit importante en ese punto para la sociedad. Y pues ese fue... De información, ¿no? Sí. Sí, hay muchísimo desconocimiento acerca de eso, y también creo que el problema es cómo la cultura aquí en México de cómo se educa a las personas. O sea, yo veo que muchísima gente ve que, no sé, que tener hijos es como la cosa más bonita del mundo, ¿no? Cuando sinceramente pues no es así. O sea, si le preguntas bien a tus papás, pues, ¿qué implica tener un hijo? Pues implica muchísimas cosas y muchas responsabilidades, y la mayoría de la gente lo ve así como de, ay, es que es una criatura bien bonita, Una chiquita. bendición. Es una bendición. O sea, digo, no es que no lo sea para muchas personas, pero hay que ser consciente de la responsabilidad que conlleva el traer a otro ser humano y educarlo para que sea pues un miembro de la sociedad pues de bien, ¿no? Pues ahí hay algo interesante porque precisamente la maternidad y la paternidad tienen que ser algo deseado. Y traer un niño al mundo es una cuestión sumamente difícil. O sea, nada más en fórmulas lácteas, hasta 140,000 pesos al año. Porque una fórmula buena para el niño, y todavía depende si es intolerante a la lactosa, ¿qué contiene? Es delicadito. Ajá, los pañales, que ahora están muy de moda los pañales ecológicos, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues la verdad es que en México tenemos también muchísima pobreza. Sí, la desigualdad es muy marcada. Cañón. O sea, es un ¿Has hecho la tema cuenta? muy fuerte. Así de cuánto te cuesta un niño en 5 años. No, había leído algo, no tengo el dato, pero... Sí, yo también por eso te pregunté a ver si... No, pero es que, o sea... No, sí, es una cantidad fuertísima de dinero, y debido a esta desinformación, también lo hablábamos justamente en el primer episodio, de cómo las personas
por esta desinformación acuden a plataformas pornográficas para educarse sexualmente. Sí, pues, o sea, acuden y ahí ellos creen que eso es educarse, ¿no? Pero no, porque ahí entraríamos en debate porque el porno nada que ver. O sea, yo, y lo digo y que va a quedar constado aquí, Sí, claro. que yo soy totalmente abolicionista de la cuestión pornográfica. Porque si fuera, dicen por ahí, pero es un trabajo como cualquier otro. Si fuera un trabajo como cualquier otro, a ver, hazlo tú. A ver, enfréntate tú a todos los retos que las sexoservidoras sufren a diario. Entonces es un tema muy difícil, pero sí hay plataformas muy buenas. Voy a darle publicidad. Prudence, patrocíname. Hay una plataforma que se llama DKT, que es de Prudence, que se dedican a toda esta cuestión de la educación sexual. Está muy padre, tienen contenido muy informativo. Y la verdad es que entrar en ese tema y ya en ese círculo de la educación sexual, o sea, es algo bastante difícil de hacer aquí en México. O sea, porque ya con el simple hecho de que hables con, no sé, con tus abuelos o con tus tíos que ya son más grandes y les digas cosas como de no, es que yo no quiero tener hijos o yo sé que esto implica el tener hijos, pues la mayoría te van a decir que eres un tonto y que no sabes, ¿no? Porque su manera de ver el tener un hijo es muy distinta a la manera en la que la vemos nosotros. No, y eso si puedes hablar con tus abuelos, con tus porque papás, no se prestan. Muchas veces, sí, o sea, creen tener la razón en todo cuando pues ahorita creo que no es así. Sí, digo, y creo que hay que ser pues abiertos al tema y aprender un poco más, ¿no? Informarse un poco más para... Yo precisamente con este tipo de asociaciones, pues digo... Algo que yo había visto, bueno, hace poco me metí a investigar, tenía la duda de cómo se dividían las clases sociales aquí en México, ¿no? Y bueno, ahí te salen muchos datos que cuando empiezas a ver toda esa información te das cuenta de que estás en un error. Bueno, la mayoría de la gente estamos en un error porque, no sé, te consideras clase media cuando te das cuenta de que la mayoría de la población en México es clase baja o media baja. Para que tú seas clase media en México necesitas ganar 64 mil pesos al mes, suponiendo que tu familia es de 4 personas. Okay. O sea, esposo, esposa y tus 2 hijos, ¿no? O sea, casi nadie en México gana eso, güey. O sea, el 70% Contados. De la población no gana esa cantidad de dinero. Y luego dice, bueno, para tener acceso a todos los servicios, educación, necesitas ganar 16 mil pesos al mes. Igual el 50% de la población de México no gana eso. Y va al día, eso es lo peor. O sea, entonces ahí te das cuenta de cuántas personas, o sea, se podría escuchar que no están preparadas para tener un hijo, y no porque seas una mala persona, sino porque tu situación, desafortunadamente, te limita en muchos aspectos para crear una persona, ¿no? Pues es que, y ahí entramos a tema de la cuestión de los derechos humanos, porque muchas veces, y a lo mejor me voy a escuchar, no sé, muy radical, pero hay que poner por encima de todo el valor de la vida y el derecho a la vida. Y entonces es aquí cuando entra y dice, no, es que necesitas traerlo al mundo, ya lo tienes en tu ser, ya necesitan nacer. ¿En qué condiciones van a nacer? ¿Qué tipo de familia va a tener? ¿Va a tener una familia nuclear donde esté el papá, la mamá? ¿Va a tener solamente la familia donde nada más va a estar la mamá? ¿O lo van a cuidar los abuelitos? ¿Dónde va a vivir? ¿Tiene una casa digna? ¿Tiene derecho al esparcimiento? ¿Va a poder tener servicios básicos como agua, luz, una calle pavimentada? ¿Va a tener acceso a la educación? ¿Va a tener acceso a poderse desarrollar libremente y desarrollar su personalidad? Y entonces es ahí cuando la gente cree que traer una persona al mundo es solamente traerla y ya. No, obviamente y no. No, pues implica un buen de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Es que la mayoría tenemos un sesgo muy grande acerca del conocimiento de todo este tipo de cosas que son necesarias para traer un hijo al mundo. Y ahí es donde los mismos papás son los que vulneran los derechos de los hijos. Sí. O sea, no es tanto ni el sistema, ni el gobierno, ni... A lo mejor sí un poco, y tiene que ver porque es un factor, pero tú debemos de aprender a crear la conciencia para que estos temas sean abordados desde otra perspectiva y no solamente desde la
desde la perspectiva de los conservadores, en donde es traerlo por traerlo y luego qué va a pasar con él. Y es muy feo porque tenemos más de 300,000 niños en situación de calle y orfanatos. Sí, o sea, la situación en general está pésima si hablamos acerca de pues, oportunidades que tiene la gente. Yo veo dos grandes problemas en esto. O sea, uno sí es el sistema como tal, porque, bueno, ya tienes a las personas que piensan de manera distinta, que son muy conservadoras, y la otra, que el sistema a esas personas, bueno, a la gran mayoría no les permite darle una buena vida a sus hijos, ¿no? O sea, independientemente de si decidieron tenerlos o no, si lo planearon, si hubo planificación familiar, aunque hubiera, muchas personas no tendrían la oportunidad de proveer de todos esos servicios a sus hijos. Exactamente. ¿Cómo ves? Muy bien, sí. ¿Alguna, no sé, algún dato interesante o alguna experiencia que hayas tenido impartiendo alguna conferencia o dentro de la asociación? Apenas tuve la oportunidad de ganarme una beca para el taller de Centros de Estudios de Liderazgo de las Mujeres. Fue de las elecciones 2021, Mujeres en la Política. Y me dio mucho gusto, pero al mismo tiempo mucha tristeza, cómo hay diferentes mujeres que van a ser candidatas y se han tenido que frenar por la cuestión de los hijos, porque no hay apoyo por parte de las familias o por parte del esposo. Por ahí hay, no recuerdo de qué país, hay una parlamentaria que lleva a su hijo y su hijo ha crecido en el Congreso. Entonces, la desigualdad de acceso a este tipo de actividades políticas jurídicas con las mujeres está muy marcada, y yo de esa sesión salí chillando y salí con los ojos así, porque es tan hermoso traer y si lo deseas tener un hijo, pero tienes que poner en pausa muchas otras cosas. Entonces ahí hay un tema también. Sí, pues es que es bastante difícil. Yo sí creo que, o sea, para tener un hijo también necesitas, aparte de tener los recursos económicos, que es algo forzoso desafortunadamente en nuestra sociedad, también el tiempo para poder criar una persona. O sea, porque pues no sirve de nada que le des todo económicamente a un niño si no lo educas de manera adecuada, porque pues crece con muchos problemas. O sea, de por sí todos crecemos con traumas, aunque tus papás no te quieran traumar, te van a traumar. Pues hay personas que crecen con más traumas. Así es, y pues bueno. Yo decía que el apoyo también, porque como tú lo has dicho, o sea, si un niño va a nacer con su familia nuclear, pues si una mujer quiere ser la parlamentaria o quiere hacer algún proyecto, también está la parte del hombre que lo pueda cuidar. Que lo pueda cuidar, o que, ya es una cuestión de acuerdos, ¿no? Entre parejas y entre familias, más que nada. Sí, pues es que la responsabilidad al final de cuentas es de los dos, ¿no? Sí, pues sí. O sea, porque no le puedes decir así como de, no, pues yo me voy a trabajar o yo quiero crecer laboralmente, pero tú te vas a quedar a cuidar a mi hijo. Ahí hay un avance muy significativo, porque antes solamente permisos de maternidad había para las mujeres, y afortunadamente ahorita ya hay algo más paritario y ya también hay permisos de paternidad, que no es el mismo tiempo, obviamente, pero ya se está teniendo un avance, y entonces así ya permite también a los hombres que se involucren un poco más en esta parte, porque pues bueno. Sí, o sea, los permisos están, el problema es que nuestra cultura sigue siendo demasiado machista. Entonces, aunque estén los permisos, pues a la mayoría no les vale. Sí, pues ese no es mi deber, ¿no? Esa no es mi... Ajá. Totalmente, sí, siento que también es una cuestión de machista, y hablando de machista también... yo tengo varias preguntas del feminismo. Ok. Tengo varias preguntas del feminismo, pero primero me gustaría saber... ahorita nos estabas platicando que fuiste a la marcha de hace 2 semanas. Del 8 de marzo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Pues fue aquí en Toluca, no tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México, pero veo una cuestión muy fuerte, y dicen, en otros países no sucede lo que en México. Exactamente, en otros países no matan a 11 mujeres diario. Entonces, a mí me tocó... ¿Esa es la estadística? Sí, hay 11 mujeres muertas consideradas como feminicidios aquí en México. Sí. Entonces, me abrió un poco más el panorama, porque me di cuenta, dejando a un lado el bloque negro, que es quien hace las manifestaciones
y hacen todas las pintas y todo lo que conlleva, me doy cuenta de que hay un hartazgo por parte de las mujeres. El hartazgo con respecto a las resoluciones judiciales que se dan en ciertos casos, en cómo las cosas y los hombres todavía siguen creyendo que hay cierto control sobre el cuerpo, la mente y todo lo que tiene que ver con las mujeres. Y ves tanto dolor y ves, te hace ser un poco más empática, solidaria y sorora, porque ves cuántas madres van por su hija desaparecida, por sus hijas violadas, porque un día su hija salió a la tienda y jamás regresó, porque el conserje de la escuela la tocó, porque ibas en el camión con el uniforme de la prepa y un depravado se atrevió a tocarte. Entonces, es todo este hartazgo con respecto a la situación sociocultural que se está dando en México y cómo, pues, está muy, muy marcada la diferenciación y las mujeres, pues, todavía tenemos cierto rezago y sesgo. Sí, o sea, creo que es algo que obviamente pues llega al punto en el que ya te hartas de ver que siempre es lo mismo y que es tan constante. Por ejemplo, yo le decía a Esteban que hace poco estaba hablando con otra amiga que también es feminista. Y bueno, yo con el paso del tiempo he cambiado bastante mi perspectiva acerca del movimiento. O sea, muchas cosas antes se me hacían absurdas, sinceramente, y ahorita las entiendo un poco más. O sea, por ejemplo, creo que sí, o sea, el conflicto es necesario para que haya un cambio significativo. Sí. Porque si sirviera apelar a la moral de las personas, la mayoría de los feminicidios no ocurrirían, ¿no? Porque ahí ya estarías presuponiendo que esa persona tiene una alta moral y que no haría ese tipo de cosas como tocar a una niña, violar, asesinar a una mujer. Entonces ahorita creo que sí, o sea, sí apoyo muchas cosas que han hecho. También me estaban explicando acerca de todo lo que hacen con los monumentos de destruirlos. O sea, me estaba explicando que los monumentos como tal, las estatuas, representan algo que hay en el país o algo que se logró. Efectivamente. Cuando eso ya no existe en la nación, pues eso se debe quitar, güey. Así como hace muchos años había monumentos de personas que eran esclavistas, después cuando se quitó el esclavismo, pues esos monumentos los tiraron porque pues esas personas ya no representaban la ideología del país. Y ahorita pasa lo mismo, o sea, entiendo por qué muchas cosas se destruyen, hablando acerca de monumentos, porque eso ya no existe en México, o tal vez nunca existió, y teníamos esa idea de que sí existía. Sí, pues es que mira, cuando hay un fin específico, cualquier forma de manifestación es válida. Por ejemplo, me llama mucho la atención que hay medios que colocan mujeres enardecidas destrozan brutalmente monumentos y rayan paredes. Y hay otros que ponen mujeres hartas de la injusticia se rebelan contra el Estado. Sí, eso se le llama sesgo de encuadre. Sí, claro. O sea, te presentan la noticia, en este caso, de dos maneras diferentes. De una manera lo ves como algo bueno, de la otra como algo malo. A final de cuentas es lo mismo, pero te lo presentan de maneras distintas. Sí. Sí, completamente. Yo la verdad es que también apoyo bastante a todo este movimiento, pero también la verdad es que sí tengo una que otra duda, por eso te digo que yo sí vengo con todo. Entiendo qué es lo que buscan estas personas femeninas, pero me gustaría escucharlo de ti, qué es por lo que luchan las feministas. Pues es que mira, hay muchas ramas del feminismo. En este caso yo me considero perteneciente al feminismo interseccional, que pues básicamente es aceptar a cualquier persona sin importar sexo, raza, género, condición social, o sea, es aceptar a todos porque se aceptan a todos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy complicado tratar de decir qué se busca exactamente, pero las mujeres en general solamente buscamos como esa participación paritaria, que todas tengamos el acceso a la educación, que sí, todas... Ajá, o sea, básicamente es que no haya el sobrevalor que por hegemonía siempre se le ha dado al hombre. Sí. Entonces es eso, ser reconocidas por lo que somos, porque somos seres humanos y a final de cuentas tenemos las mismas capacidades intelectuales, podemos desarrollar el mismo trabajo y pues eso es básicamente lo que se busca.
Perfecto, o sea, yo sí te digo, quería escucharlo de ti porque yo sé que tú tienes una buena pues, ideología, tienes como una... Sí, tienes bastante conocimiento. Gracias. Ahorita tú dijiste que existían varias ramas del feminismo. He escuchado que están las anarquistas, las el anarcofeminismo, sí. Ajá, o sea, ¿cuál es la diferencia o qué las ecofeministas? Pues mira, las ecofeministas me caen bomba, porque ellas son de las que han estado impulsando todo esto de la menstruación digna, que es quitar el IVA, los impuestos a las toallas femeninas, a los tampones, productos de higiene menstrual. Porque pues precisamente se va una importante cantidad ahí de dinero anualmente de las mujeres para algo que pues lo vas a utilizar aproximadamente ¿cuántos años de tu vida? O sea, hay niñas que comienzan desde los 9 años hasta los 35, 38. Entonces, y también están impulsando el uso de la copa menstrual, que si lo vemos a largo plazo es mucho más barato, pero igual no se juzga a nadie porque no a todas les queda, no a todas la van a poder utilizar y me caen muy bien estas chicas. Las anarcofeministas, pues primero, ¿qué es el anarquismo? Ellas son las que de plano están así rotundamente negadas a que el patriarcado sea el sistema que se maneja. Okay. O sea, es completamente querer derrocar todo lo que ya existe y ahí viene lo de los constructos sociales y la deconstrucción. O sea, es literalmente quitar los bloques que ya están puestos y yo digo que son reacomodación porque no puedes quitar algo, borrarlo y hacer algo nuevo porque pues todo ya existe de alguna u otra manera, ¿no? Nada es 100% original, todas las ideas son Entonces solamente es como adaptar toda la situación a la realidad social. Entonces, pues ellas sí son las que están completamente renuentes a que sea, por ahí escuchaba una conferencista que decía, y es que eres un hombre blanco, cisgénero, heteropatriarcal. Entonces, son conceptos que se traen bien... Yo hace poco escuché ese término de cisgénero, yo no sabía que existía ni siquiera ese término y tal cual es como, o sea... Pues, ¿cómo te identificas? Ajá, ¿cómo te identificas tú? Pero, o sea, tal cual como te dijeron a ti que eras, o sea, que tú naciste y eres niño, ¿no? Así, ese es ser cisgénero. O mujer, exactamente. Entonces, pues están como renuentes a que se sigan las cosas así y las radicales, que pues hay muchas que son anarcofeministas también dentro de esto. Más bien, no sé, igual y recibo un linchamiento mediático, pero yo considero que son lo mismo. Y dentro de este círculo de lo radical también está el lesbofeminismo, que son las chicas que son lesbianas, feministas, radicales, que no quieren para nada la construcción social de lo que es un hombre. O sea, quieren desaparecer. Eso es algo bastante difícil. Es difícil de definir porque es meterse en la boca del lobo, pero sí. A final de cuentas son hermanas. A final de cuentas son hermanas, a final de cuentas son personas que merecen el mismo respeto porque todas las ideologías merecen respeto y todas las corrientes igual, pero sí son un poco más complicadas de tratar. Bueno, yo sí difiero un poco acerca de, o sea, no creo que todas las ideologías... O sea, tal vez sí el mismo respeto, pero no van a funcionar de manera no, igual. claro. O sea, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿me puedes repetir qué tipo de feminista eres tú? Interseccional. Interseccional. O sea, creo que eso sí es muy bueno porque, o sea, el querer como tal quitar a los hombres es algo, pues no sé, creo que me parece hasta de cierta manera una idea muy distópica. Y es biológicamente improbable. Por ejemplo, no sé si has visto Rick y Morty. Hay un capítulo en el que viajan a un planeta, creo, en el que los hombres están como aislados y las mujeres son como las que tienen todos los avances tecnológicos y viven bien y solo ocupan a los hombres para seguirse reproduciendo. O sea, supongo que es no sé, es como el objetivo de este tipo de feministas que acabas de mencionar, o sea, llegar como a ese punto. O sea, sería un futuro muy distópico que sería muy difícil de lograr. O sea, la otra creo que es importante
pues entender que a final de cuentas siempre va a haber ideas diferentes, pero se debe llegar a un acuerdo por la necesidad que tenemos de interacción entre una y otra persona, o sea, no solamente entre hombre y mujer, sino también entre hombres y entre mujeres. Sí, pues sí, es que ahí, no sé, hay como muchas cosas que se pueden contrapuntear, porque por ejemplo, no sé, hay muchas chicas que dentro de este movimiento que he conocido que tienen unas ideas tan revolucionarias y que te van envolviendo cada vez más y a veces hasta sientes cierta asfixia de tanta información y de tantas corrientes que hay, pero definitivamente lo que yo sí digo, sea el feminismo que sea, la corriente feminista que sea, es el mismo fin, que las mujeres obtengamos el papel que siempre hemos merecido y el papel de seres humanos, de ser tratadas como tal y que toda esta violencia y que todo esto malo que se ha venido practicando en contra del sexo femenino pues, se desaparezca. Sí, justamente, la verdad es que independientemente de la corriente feminista en la que estés o en la que cualquier mujer esté, pues creo que intersectan en un mismo fin, ¿no? Y tienen, como tú bien lo dijiste, por objeto recibir su lugar en la sociedad que siempre han merecido. Y a eso me lleva a otra pregunta. Okay. Que, bueno, esa no la hice yo, la verdad es que saqué ahí varias preguntas. Si las mujeres se supone que luchan por esta igualdad, ¿por qué no se llama igualdaderismo? O bueno... Es que mira, si nos vamos a los conceptos etimológicos, la igualdad es ser iguales, pares. Y definitivamente ni psicológica, ni emocional, ni biológicamente, ni espiritualmente, ni nada por el estilo vamos a ser iguales. Hay un razonamiento que siempre les digo, no todos somos iguales, pero no somos tan diferentes. Y creo que es una típica pregunta, ¿no? Que sí. Siempre a toda feminista le hacen. Últimamente yo siento que el término adecuado no es igualdad, sino equidad y paridad. Okay. Paridad es que ir parejos, que si tú tienes la oportunidad de representar a cierto partido político o de representar a cierto sector de la sociedad, yo también la tenga igual que tú, no nada más por requisito. Y equitativo es, pues básicamente eso, que si se dice que todos tenemos acceso a los derechos humanos, ¿no? Pero que los tenga en la misma medida en que tú los tienes. Sí, eso ya habla más, o sea, igualdad va más enfocado en general como a, no sé, físicamente, psicológicamente, y equidad va más que nada a los acuerdos que ya existen socialmente. Sí, como tú dices, lo que luchan principalmente es como este poder sobre los derechos, ¿no? Sí, que se tenga el mismo acceso. Sí, completamente. No sé, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo ahorita me quedé mucho pensando en eso que dijiste acerca de las feministas, bueno, radicales y liberales también hay. O sea, bueno, primero por lo que dijiste del linchamiento mediático, o sea, de primeras creo que ya es muy difícil hablar de estos temas. Sí. O sea, una hacia nosotros porque somos hombres, ya por parte de ciertas mujeres hay como una predisposición negativa hacia nosotros por el simple hecho ya de decir, no, pues es que son hombres y no pueden hablar de esto. Y la otra, pues por estar en desacuerdo con algunas ideas que algunas mujeres se casan con esas ideas. Sí. O sea, creo que es algo bastante difícil de tocar, pero pues es interesante. También creo que es importante, tanto por parte de hombres como de mujeres, la aceptación a ideas diferentes y que contradigan tus ideas. O sea, no como tal a aceptarla como que esa es la idea correcta, sino al debate, la aceptación al debate y a escuchar las ideas de otras personas, porque pues probablemente ninguna de las dos partes tenga la razón. Y sí, de ahí puede salir algo mucho mejor de lo que está ahorita, ¿no? Eso es lo importante de, si lo vemos así, de la dialéctica entre ambos sexos, entre las personas. Lo que nos decían justamente ahorita los raperos, ¿no? ¿Cómo ellos aplican la fórmula 1 más 1 es igual a 3? Sí, o sea, ese como tal es un concepto que ya existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, es la dialéctica hegeliana. Sí. Que es existe una idea que se podría decir que es como la tesis, luego otra idea que se contrapone
y de esas dos ideas sale una nueva. Una nueva que sería la síntesis de esas ideas. O sea, no es que tú tengas la razón ni que yo la tenga, probablemente ninguno de los dos la tenemos, pero sale una nueva idea. Sí, y así se construye el conocimiento. O sea, constantemente pasa lo mismo, surgen ideas, luego llega otra que tumba esa idea, pero tampoco es la correcta, y es como un círculo vicioso, pero así es el avance de conocimiento en general en la sociedad, y también en este caso de, no sé, de derechos hacia las mujeres. Así es, efectivamente. No lo pudiste decir mejor. Sí, creo que no hay que casarse con la idea de, o sea, con una misma ideología y saber adaptarse a las ideologías de otras personas. Saber escuchar. Yo Sí, creo que claro. es muy importante defender tu punto de vista, tu ideología, pero también aceptar cuando, o sea, que es algo muy difícil porque las personas tenemos el ego muy grande, es aceptar cuando ya no tienes argumentos que validen tu... Y los demás tienen un buen punto. ¿Aquí puedo decir groserías? Sí. Hay una amiga que tengo que me gusta mucho una frase que usa, que dice, soy tolerante a las diferentes ideas, pero no a los pendejos. Entonces, esa frase a mí se me quedó muchísimo, porque sí, efectivamente, hay personas que se atreven a debatir, yo no lo llamaría debate, porque no es constructivo, pero sin la mínima idea de lo que están hablando. Y entonces, en lugar de sacar algo bueno, que es lo que pasa con Facebook y redes sociales, de que todas las personas por tener simplemente una idea y porque pues ya puedes expresarte y decir lo que sea, dices lo que dices, con argumentos completamente moralistas. Sí, que ya están invalidados. No. Es algo que le mencionaba a Iván, no sé si viste el segundo podcast que grabamos, Sí. en el que le digo que, o sea, no todas las personas deberían, pues, tener el poder, si lo vemos así, de hablar, porque hay algunas que solo incitan a pensar, pues, puras cosas estúpidas. Por ejemplo, hay una frase de un libro que me gusta mucho en el que dice que todas las tragedias empezaron cuando se le dio la oportunidad a todos de aprender a escribir. O sea, porque muchas personas comparten ideas que no aportan nada positivo a la sociedad. Y, o sea, digo, ahí lo malo no es como tal que tengas esa voz de poder compartir tu punto de vista, sino lo que estás haciendo, o sea, ser responsable con el poder que tienes de influencia hacia las personas en general. O sea, porque si lo vemos así, muy pocas personas tienen ese poder de hacer un cambio significativo en la sociedad. Y esas personas son súper irresponsables con lo que hacen con ese poder. Ay, ya sé. Ahí ahorita estoy recordando de un obispo o párroco, algo así, que dijo que el uso del cubrebocas no era importante porque Dios era el que te estaba cuidando. ¿Qué tal si Dios te mandó la creación del fabuloso cubrebocas para que no te mueras por el COVID? Y se les olvida, y no solamente él, sino muchísimos políticos que tenemos, artistas, todas las personas que son figuras públicas, sí, se les olvida que su voz tiene injerencia en la sociedad y que su voz tiene poder de acción y de ejecución, y hablan y dicen, y luego no se dan cuenta de lo que están haciendo mal, y cuando quieres corregir ese error ya no se puede. Pero creo que, digo, también ya entra el tema de que tú como persona, nosotros como persona, hablamos de lo mismo, de tener ese criterio propio, de saber... Híjole. El problema es que si el presidente llega a eso, sí. Por eso, o sea, si el presidente llega y te dice que usar cubrebocas está mal, que mejor nos abracemos, pues obviamente tú sabes que doctores, especialistas y personas te dicen que debes usar el cubrebocas. Pero ahí te va. Debes de tener... Es que ahí entras en muchas otras cuestiones de por qué está mal la sociedad. Y ahí te va lo que yo siempre he dicho. El sentido común es el menos común de todos los sentidos. Porque aunque tú sepas que eso está mal y que no lo debes de hacer y que no debes de seguir eso, lo haces. Lo haces y no sé, corríjanme, no sé si me estoy equivocando, son las falacias ad populum, que nada más porque lo dijo una figura pública y porque lo dijo alguien que tiene poder social, es lo que se tiene que hacer. Y es algo así como de, ¿y por qué te tomaste ese té? Porque mi abuelita me dijo que funciona. Bueno, o sea, entonces, eso creo que es algo que siempre ha existido, sí. O sea, y finalmente creo que así es como se llega en general a, no sé, a poner ciertas reglas, es porque pues hay un consenso por parte de la mayoría de las personas en los que dicen aceptamos esto como nuestra verdad.
Y, o sea, creo que eso es algo que no va a dejar de pasar nunca. El problema es las personas que tenemos como figuras públicas, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que escuches un consejo de, no sé, un científico o alguien que realmente está muy preparado, a que escuches a alguien que se hizo famoso por, no sé, por salir haciendo videos estúpidos, bromas. O sea, creo que ahí el problema es igual de las personas a las que seguimos y de las que decidimos tomar consejos. Pero te voy a decir como me decía un maestro de la prepa, las mayores estupideces fueron escritas en libros. O sea, tampoco está la verdad, nadie tiene la verdad absoluta y solamente tú decides hacia dónde enfocarte y hacia dónde ir, pero nunca se sobrepone, y creo que la gente no ve eso, el bien social. O sea, todos somos seres sumamente individualistas y son pocos los que logran ver más allá de, es que pues a la sociedad le convendría esto, es que habría más evolución si hiciéramos esto. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso que acabas de decir, de que no hay una verdad absoluta. Y de hecho eso lo leí hace poco en un libro que se llama Más allá del bien y del mal. En ese libro pues menciona eso de que como tal las verdades o la realidad pues es un constructo social que todos decidimos aceptar, ¿no? El problema, digo, es que no nos podemos quedar ahí porque, como mencioné hace rato, o sea, nosotros somos seres sociales que tenemos esa necesidad de interactuar y de convivir. Entonces, si todos nos quedáramos como con esa idea de que pues es que mi verdad vale tanto como la tuya, pues sería un caos. O sea, por eso hay leyes, por eso, o sea, hay como verdades tomadas socialmente. Y, o sea, creo que ahí es como lo importante. Como lo que dices tú, sería importante que las personas fuéramos bastante críticas y dijéramos, no, pues es que a pesar de que esta figura pública dijo esto, pues no es algo que todos debamos aceptar. El problema es, como lo mencionamos en el primer capítulo del podcast, es que muy pocas personas realmente desarrollan su pensamiento crítico, porque eso, o sea, no sé, en la escuela casi nadie te incita a que te pongas a desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en general, muchas personas decidimos quedarnos con lo que escuchamos de... Y nunca cuestionas. Ay, no cuestionas, que es lo más importante. Y es que también el problema que yo veo es que no nos gusta cuestionar, o sea, cuestionarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo pienso mucho en el método de la mayéutica, de estar cuestionando todo. Sí, pero, por ejemplo, yo una vez me di cuenta de eso, que estaba con mi primo y estábamos como así haciéndonos preguntas así súper absurdas, algunas otras existencialistas. Llega un punto en el que te cansas de que te estén cuestionando, porque eso te saca de tu zona de confort, porque llega un punto en el que ya no sabes qué contestar porque no estás acostumbrado a eso. O sea, no estás acostumbrado a pensar o ir más allá de las cosas. Y es porque somos muy flojos en ponernos a hacer ese tipo de cosas. Y así nos educaron, además. Sí, te digo lo que hablamos en el primer podcast, que nosotros, como tú bien lo dijiste, que somos seres psicosociales, debemos de tener como pues esa capacidad de cuestionarte todo, preguntarte hasta por qué hay una mosca ahí, ¿sí? ¿No? Y es también derivado del método de la mayéutica, como tú dices. Pero pues ahí entra también lo que... creo que al sistema y al Estado le conviene que seas así, porque pues no te vas a cuestionar nada de lo que hagan y simplemente como borreguito vas a ir. No te vas a cuestionar si es... Sí, el problema es que no en todos lados es tan factible, ¿no? O sea, si lo ves en un país en el que las leyes están muy bien hechas y la sociedad, pues, o sea, convive de manera muy adecuada, pues probablemente no es tan importante que te cuestiones cosas, ¿no? Porque vas a seguir leyes que te van a ayudar a vivir bien, si lo ves así. Pero el caso aquí en México es que tú sigues como borrego ideologías que te están llevando al hoyo. O sea, es como lo que dijimos hace rato. ¿Cuántas personas creen? O sea, si le preguntas a la mayoría de la gente a qué clase social perteneces, te van a decir clase media. Y después te das cuenta que no. Estás muy lejos de la realidad. Entonces, o sea, aquí el problema de que no nos cuestionemos es que no vamos a salir de la misma situación en la que estamos. Exactamente. Sí, y que no siempre, bueno, hablando de las leyes, como tú dices, no siempre lo legal siempre es lo correcto. ¿Cuántos años el esclavismo, por ejemplo, fue legal? Sí, bueno, esos son cambios que se tienen que dar, que es necesario sí, por claro, el avance. Sí, definitivamente. El avance del tiempo.
Sí, creo que la idiosincrasia de la sociedad pues cambia completamente para seguir como otros caminos, ¿no? Sí, va cambiando el estatus quo de la sociedad. Por ejemplo, o sea, el problema también aquí en México es la aplicación de la ley, que es muy mala. O sea, yo estaba hablando de eso con unas amigas apenas, acerca de... O sea, les pregunté de su postura ante el feminismo, ¿no? Pero luego surgió o sea, una amiga me estaba diciendo, es que nosotras, las mujeres, obviamente también vemos a los hombres, ¿no? Pero no de la misma manera, o sea, tú ves a un hombre y dices, ah, pues está guapo, se viste bien, ¿no? Y los hombres, pues casi nos la desnudan, a las mujeres con la mirada. Y yo le decía, o sea, sí, ahí es muy difícil como tal que le quites eso al hombre, porque es por naturaleza, o sea, tú ves el trasero de una mujer porque inconscientemente tú lo relacionas con la reproductividad, o sea, mientras más grandes sean sus caderas, tu inconsciente dice, esa mujer es mejor para tener hijos. O sea, eso es como algo natural que ni siquiera lo piensas como hombre a veces, o sea, de voltear la cabeza. El problema es igual aquí la aplicación de la ley, esos límites que se establecen. O sea, porque, no sé, en otros países, si un hombre hace eso y la mujer se siente acosada, le dice a un policía, no, es que este hombre me vio así y te pueden meter a la cárcel. Aquí una mujer hace eso y el policía pues nada más te va a decir, no, pues es que también te vio medio feo o te sabrosea. Entonces el problema es eso, la impunidad que hay en nuestro país. Mire, y ahí viene algo importante y es una experiencia muy particular. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me pasó algo así, estaba en la prepa. Y yo estudiaba en la normal 1, salí de la prepa, pues la falda de la escuela, tu suétercito, iba rumbo a mi casa y recuerdo que ahí por la Pepsi se subió un tipo y yo me estaba quedando dormida, porque no manches, vienes de la prepa y cansancio, estás cansada. Solamente me acuerdo que sentí la mano en la entrepierna, pero así, o sea... ¿Estabas sentado al lado de ti? Sí, estaba sentado al lado de mí. Sentí la mano en la entrepierna y lo que hice fue pararme, muy asustada, y le grité que qué estaba haciendo, que qué le pasaba, ¿no? Y entonces para mí fue un shock ver que la persona que venía parada se dio cuenta de todo y se hizo el obsiso. Hice el escándalo, porque pues escandalosa, para recibir ayuda. Y nadie hizo nada. El tipo, yo recuerdo que le di una cachetada. ¿Y había más gente en el camión? Venía llenísimo, estaba llenísimo. Y el tipo solamente se bajó y todavía se atrevió a gritarme perra loca. Y entonces, pues ahí dices, imagínate ¿qué va a pasar si el día de mañana voy saliendo y alguien quiere violarme? Entonces... Es que hay muy poca seguridad hacia las mujeres en ese aspecto. O sea, porque como hombre no estás tan expuesto a que te pasen todo ese tipo de cosas, obviamente. Y, o sea, por ejemplo, me acuerdo no me acuerdo en qué estado fue, de la que había puesto un toque de queda, pero a las mujeres. A las 8 de la noche, sí. O sea, eso se me hizo muy absurdo porque se supone que estás protegiendo a las mujeres de los hombres. En ese caso, a quien tendrías que ponerle el toque de queda serían los hombres. O sea, pero el problema es que pues todo ese tipo de cosas aún están como muy mal, no son muy mal marcadas las leyes en ese aspecto, la seguridad. O sea, digo, en México el problema también es la inseguridad en general. O sea, creo que a pesar, aunque hubiera más igualdad hacia las mujeres, creo que seguiría habiendo muchísimas mujeres muertas a diario por el mismo tema de la inseguridad. Pero aquí pues obviamente están en desventaja en muchas cosas las mujeres. Pero volvemos a lo mismo, no nada más son las leyes, sino también pues las ideologías que tengan las personas, porque yo, por ejemplo, si hubiera estado en ese camión, pues al menos, no sé, a lo mejor no bajarlo a fuerzas o algo así, pero sí decirle, oye, ¿qué onda? ¿No? Y debe de haber más personas. Sí, completamente. Sí, o sea, la neta, en cuanto y más si se pone como en ese plan y así. Entonces siento que por eso muchas veces las mujeres se sienten pues muy poco seguras. Sí, muy vulnerables. Y vulnerables es una desprotección total, y eso me lleva a que con la de la aplicación de las leyes, que pues la verdad es que no todos, pero la mayoría de los juzgadores son una porquería. Entonces
yo no sabía, estaba leyendo el otro día de una asociación que creo que se llama Reinserta, que las penas para delitos graves para las mujeres son más altas que para hombres. O sea, yo sé que ahí hay cuestiones de agravantes del delito y de atenuantes, entonces puede que a lo mejor le hayan dado más tiempo a la mujer porque fue un crimen donde acuchilló a la persona 67 veces y el hombre nada más disparó. Algo así, ¿no? Y entonces es ahí donde entran las agravantes. ¿Qué va siendo más grave el delito? El tipo de arma, el tiempo, el proceso, si fue la mente intelectual del delito, etc. Pero generalmente esta asociación hizo una comparación y se dieron cuenta que las penas para mujeres en delitos graves son más altas que para los hombres y que un juicio es más caro para una mujer que para un hombre. Y entonces ahí viene ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? ¿Por qué estas cosas están pasando? Y mientras un hombre lleva solo un abogado en el proceso, las mujeres a veces cambian hasta 2. Y aquí viene porque la mayoría de las mujeres que se enfrentan a un proceso legal dependían económicamente del hombre. Sí. Y luego ya no reciben el apoyo para seguir costeando ese juicio, y ahí entran los juicios familiares, que es para las pensiones de los hijos, y muchas veces dicen, pues aquí va a ganar el que más dinero tenga y el que más pueda. Bueno, aquí en México funciona y aquí en general, así. o sea, aunque sea entre hombres, pues el que más tiene, sí, por lo general es el que va a ganar. Pero pues sí está súper mal eso de que las penas sean mayores para las mujeres. Y es un tema interesante, ya lo investigaré y luego... O sea, pero no sabes cuál es el origen de eso. Pues eso, que falta juzgar con perspectiva de género. Una vez le hacían una entrevista, creo que era de Durango o de un estado del norte, a un juez, y le decían, ¿por qué le dio esa condena si lo único que hizo fue matar a alguien que, o sea, en defensa propia, porque la quería abusar sexualmente de ella? ¿Cómo es posible que una mujer trajera consigo una navaja y se atreviera a matar a alguien como si nada en la calle? Entonces ahí viene el concepto que tenemos de lo que es una mujer: modosita, serena, callada, y no puedes hacer nada ni defenderte porque entonces sales del parámetro de lo que tienen como mujer. Y entonces eso es lo que pasa, que ponen a juzgarse con moral otra vez y ya no se ve el trasfondo del por qué se cometió la acción. Sí, es que la moral es diferente si lo vemos desde el punto de vista de los hombres o el de las mujeres. O sea, la moral que tenemos en sí es muy distinta porque vemos las cosas de manera muy diferente. Sí, completamente. Yo siento que no debería de haber diferencia, digo, la verdad yo no estaba enterado de eso, pero tú, por ejemplo, en algún momento en tu experiencia en los parlamentos o en cualquier cosa de ese estilo, ¿has sufrido como algún tipo de discriminación? Por ser mujer y estar ahí metida entre... No exactamente personal, pero recuerdo que, y a ver si lo ven y comentan algo respecto a eso, del eje parlamentario del Estado de México. Fue interesantísimo ver cómo todos estábamos reunidos y se hace el debate como en Cámara de Diputados, están todos reunidos y se ven las propuestas de cada comisión y a lo que se llegó, etcétera. Y literal hubo alguien que entró a la Comisión de las Mujeres y solamente para ofender, solamente para debatirles que eso no era verdad, que eso no se tenía que hacer, que las mujeres no tenían por qué ser de esa forma, y o sea, todo lo que es misoginia y machismo entró a esa comisión solamente para debatir esa cuestión. Pero sin nada de razón, o sea, solamente hacerlo por hacerlo y por molestar y porque tiene un problema grave con... Por ahí. Ajá. Sí, denosta nada más ese problema que se carga. Pero a mí en específico, que haya sufrido algún tipo de discriminación por ser mujer, no, salvo a comentarios de, oye, es que no seas tan expresiva, es que una damita no se comporta de esa manera.
y no tanto de la gente que está dentro de los parlamentos, ¿no? Sino incluso de misma gente de mi familia, saludos por si nos ven, y del cómo esas no son formas de expresarte y esas no son formas de transmitir lo que quieres decir, pero bueno. ¿Por qué? O sea, sí te pones muy agresiva. No es que me ponga agresiva, o sea... Sí, somos muy poco tolerantes. El problema es que cuando empiezas a rozar con ideas que ya tiene la gente muy arraigada, es así como de, ay, es que no, y entonces sí, lo que se da en Cámara de Diputados también se ve, o sea, no me pueden venir a mí a decir eso porque en Cámara de Diputados se golpean, se avientan zapatos, botellas de agua, o sea, es un circo. Sí, es sí, un circo. Videos ahí de diputados. Algún día, nada más por curiosidad, préndanle al canal del Congreso para que vean las peleas tan tontas que se dan. A mí por lo general no me gusta ver ese tipo de cosas porque se me hace una pérdida de tiempo. O sea, el canal del Congreso. No, el canal del Congreso, ¿no? Ajá, o sea, ese tipo de noticias, o sea, siento que ya hace que te concentres demasiado en noticias muy estúpidas, güey. O sea, entonces tú estás perdiendo tu tiempo analizando noticias estúpidas en lugar de enfocarte, o sea, si lo ves así, si a ti te interesa el feminismo, pues si te pones a ver noticias estúpidas acerca de eso o amarillistas, pues estás sesgando mucho tu punto de vista ahí. Pero ahí te voy y yo desde mi óptica muy personal, hazlo nada más un día o dos o el día que tengas tiempo para que te sirva de reflexión y, por ejemplo, al rato que te toque votar o que te toque elegir a un representante, lo pienses un poquito más. Para eso sirven. Yo veo el canal del Congreso no porque, estoy emocionadísima por la reforma 026 que se va a hacer a tal ley. No. Que debo de hacerlo porque estoy estudiando Derecho y porque debo de estar interesada y es un tema que me atañe, pero lo hago precisamente para ver qué tipo de personas tenemos en el poder y para al rato yo poder razonar yo ahorita ya estoy hasta muy en contra en votar solamente, o sea, creo que te venden la idea de, igual ahí es un sesgo de encuadre muy grande al momento de decirte lo que implica votar, o sea, porque te dicen es tu responsabilidad y es tu derecho, ¿no? El que te lo vendan como un derecho hace que te veas como más incitado, impulsado a votar. Sí. Cuando, o sea, yo creo que ahorita la democracia, creo que aquí hasta mi mamá se va a encabronar cuando vea el podcast. O sea, creo que ahorita lo que hacen es darte te dan a escoger entre la opción menos peor al momento de votar. O sea, porque, o sea, yo en general creo que, por ejemplo, nuestro presidente ahorita tiene buenas intenciones, pero creo que no está preparado para tomar muchas decisiones. O creo que no era la mejor opción al momento de quedar como presidente, y creo que así funciona, bueno, en general en el mundo creo que así funciona la democracia, o sea, como tal no elegimos nosotros a quienes quedan, porque quien queda como representante del partido pues no lo elige toda la población, lo eligen quienes están dentro del partido. Sí, entre ellos. Entonces ellos te dan a escoger entre diferentes opciones y probablemente ninguna de esas opciones sea la más adecuada para que dirija el país. Sí, ahora sí que, como dicen, ¿no? El menos peor. Ajá, o sea, creo que así funciona la democracia en muchos países. Desafortunadamente, sí. Pues mira, es también un tema súper complicadísimo, pero yo ahí, y no sé, voy a destapar algo que no platico con muchas personas, pero, por ejemplo, yo sí haría de forma obligatoria que las personas votaran, porque más allá de un derecho, sí es una obligación. México tiene una de las elecciones más caras a nivel mundial, o sea, las urnas, las boletas, cuánto cuestan, una credencial de elector, cuánto cuesta. Entonces, si se pudiese hacer algo así como el formato que hacen para los deudores morosos alimenticios o la carta de antecedentes no penales, yo sí haría algo así como un registro de que pues, para poder sacar tu visa, necesitas traerme tu documento donde diga que sí has votado, porque muchas veces hay una incongruencia porque la gente se atreve a exigir y se atreve a pedirle al gobierno cuando la gente no está cumpliendo nada más con ir a votar. Bueno, es que ahí entran ya muchas cuestiones que, o sea, porque, digo, estaría bien que se hiciera eso, pero si las opciones que están como representantes fueran las mejores, ¿no?
Sí, también o sea, porque imagínate que te obligan a votar como en la película esta del dictador, en la que se supone, o sea, pues era un dictador, pero ya después hace elecciones porque ya es mejor persona, pero lo que hace es, está él como candidato y está otro güey que acaban de poner, ¿no? Y en la urna del nuevo, pues no hay fila para votar, y en la de él hay una fila y atrás un tanque que les está apuntando a las personas para que voten por él. O sea, ahí sería un problema muy grande obligar a votar a la gente por personas que no están preparadas para dirigir una nación. O sea, no digo como tal porque muchas personas son así como de, pues deberías hacerlo tú. Obviamente yo no estoy ahí, o muchas personas no están ahí porque no estamos preparadas para hacerlo. O sea, pero no quiere decir que quienes estén preparadas pues para tener ese cargo tan grande. Sí, efectivamente. Creo yo que es una buena iniciativa, la verdad es que no lo había pensado y la verdad es que no sé tampoco cuál es el porcentaje de votación aquí en México. Ahorita ya se redujo mucho. La verdad, con AMLO fue una de las votaciones más grandes que hubo, okay. Porque más del 60% de la población emitió su voto, y ahorita, híjole, le están tirando y le están dando duro y bonito a los jóvenes la oportunidad que, híjole, siempre he dicho que está la política, la politiquería y la poliporquería. Entonces ahorita como el padrón electoral se enfoca más en los jóvenes porque pues, somos más los que vamos a votar, pues le están dando como mucha oportunidad a los jóvenes para que sean representantes. Para pertenecer, ¿no? Ajá, para poder tratar de recuperar ahí un poco de todo lo que ya se ha perdido con los mismos vejestorios de siempre, que siguen sin entender porque siguen ahí. Entonces, pues sí, es algo difícil y pues no sé, algún día que llegue al Congreso haré esa propuesta. Sí, como dices, ahí yo también creo que pues es difícil darle tanta responsabilidad si lo ves así a jóvenes, porque muchos, o sea, a la gran mayoría ni siquiera les interesa. No, la política está hasta abajo en los intereses de los jóvenes, que debería de ser de interés no nada más porque pues política, sino porque es lo que te está rigiendo y es algo que indudablemente lo debes de tener. Estilo de vida, sí, debes de ser hasta interés personal si lo ves así. A mí sí me interesa, pero ya se me hace una basura en general. Sí. O sea, a mí me gusta informarme en general, pero ya ni siquiera me enfoco tanto aquí de las personas que están ahorita, no sé, las que pueden quedar, porque siento que es la misma basura. Pero deberías de hacerlo y esta, ahora que si tienes la oportunidad, cuestiona. Uh-huh. Cuestiona. Las elecciones pasadas yo todavía no podía votar, es la primera vez que voy a votar, pero sí iba a la presentación de los candidatos y yo, sabes que no tienes voto todavía, ¿no? Pero ibas y preguntabas cualquier cosa y yo le comentaba a un candidato, le digo, ¿cuál es tu factibilidad de acción y reacción con tus propuestas? O sea, ¿realmente crees que vas a poder hacer eso? Sí. ¿Ya has checado tu presupuesto? ¿Ya has checado a qué puede acceder el municipio? ¿Con qué apoyo vas a contar? ¿Las obras? O sea, no nada más es proponer por proponer de, ay, sí, doña Chonita, ahorita vengo y le pavimento su calle. Sí, obvio, no puedes hacer promesas. Y es lo que hacen. Es lo que se hace, ¿no? En México un buen político nunca te dice que no. Sí. No existe el no, pero también porque la gente no está dispuesta a aceptar un no por respuesta. Pero cuando llega el momento de que, ¿sabe qué? Sí, doña Chonita, sí le vamos a pavimentar su calle, pero ¿qué cree? Nada más le pongo el material y usted ponga la mano de obra. Organícese a todos los vecinos. Ay, es que el gobierno no nos da nada. Y entonces ahí es cuando vienen todos estos disparates de la gente que están tan acostumbrados a gobiernos anteriores a que todo aquí, que ya no son capaces de hacer nada. Es que, te digo, yo aquí veo muchísimos problemas en general. O sea, porque te pones a analizar algo y de ahí puedes sacar muchos otros problemas de otras ramas que se relacionan y dices, no, pues es que por eso estamos mal. Sí, y encuentras puros obstáculos al momento de hablar de todo esto. Porque, por ejemplo, hablando de eso, o sea, ahorita ya están quedando como representantes legales, si lo vemos así, o políticos, figuras públicas. O sea, ahorita ves que ya se está lanzando el que salió de actor en la Paquita, la del barrio. Ajá, o sea, digo, ya quedó Cuauhtémoc Blanco, esta Carmelita Salinas. Carmelita Salinas. Pero ahorita ya están metiendo en otros partidos, o sea, en todos se están metiendo a actores de telenovela, cantantes,
Y, o sea, digo, el que su profesión haya sido esa no significa que sean personas tontas, ¿no? Pero aún así, ¿cómo sabes que esas personas están preparadas para los cargos que les están No, y aparte queriendo dar? yo creo que ese tipo de personas, bueno, como tal, cada representante de cada partido se rige por las reglas y por los consejos del partido. O sea, ellos no es como que no es como que Paquita la del barrio diga, vamos a hacer esto en tal estado, y si su partido no lo avala, pues ahí ya es como un disparate. Es que es la apuesta de los partidos políticos a lo populacho, a lo que atraiga, al Sí, tratar de completamente. recuperar. Y es que ahorita van a ser hasta imposibles porque, y eso, digo, ojalá que la gente lo tome en cuenta. No hay que darle la mayoría del Congreso a un solo partido político, porque de ser así, o sea, si, por ejemplo, no sé, las diputaciones locales en su mayoría perteneciesen a un solo partido político, entonces esto se va a volver algo absolutorio. Y va a empezar a haber problemas porque si el presidente quiere mandar una reforma o un decreto presidencial, ya no va a haber quien lo pare. Sí. Y sí se puede volver un problema, digo, hay gente No, obviamente se puede volver un problema. hay gente muy fatalista que desde que entró en nuestro presidente dicen, no, Venezuela. Tienen que pasar muchas cosas, pero una de las cosas que debería de pasar es eso. Entonces, sí, y aprovechando el espacio, invitar a la gente a que haga un voto muy razonado, a que vean cuáles son sus opciones, aunque pues no sean las que queremos o no representen los intereses realmente, pero sí tratar ahí de llegar a un consenso y a una mediación, porque de lo contrario estamos poniendo en riesgo la misma autonomía del país y la gente no lo ve así. Entonces, aguas con el hartazgo y aguas con todo lo que... O sea, es que yo creo que aquí sería más que nada importante que ya hubiera como un cambio del sistema. O sea, por ejemplo, veo la democracia en Estados Unidos. O sea, creo que la manera en la que funcionan es muy buena, porque apenas estaba hablando de eso con mi papá. O sea, le decía, por ejemplo, en los países escandinavos, que son Holanda, Bélgica, Suiza, toda esa zona son países en los que la mayoría de la población vive muy bien. Y bueno, es porque, no sé, ahí pagan más impuestos. O sea, pagan más impuestos, pero tienen acceso a muchas otras cosas que aquí no hay. O sea, aquí de por sí no todos pagan impuestos. Y de los pocos impuestos que se pagan, se están robando más de la mitad, ¿no? Entonces es un gran problema. Pero él me decía, pues es que, o sea, ahí aparte de que pues su sistema es un poquito diferente, también son países más pequeños. Entonces, pues es como mucho más fácil controlar una población más reducida. Pero, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, cada estado tiene mayor autonomía. Entonces, ahí sería como más fácil controlar a cada estado, si funcionara igual aquí en México, ¿no? O sea, supongamos que cada estado igual tuviera mayor autonomía, que tuviera mayor poder el gobernador de cada estado, o sea, sería más fácil como controlar a las personas. Y creo que eso es algo que sería bueno que se implementara aquí en México. O sea, porque, o sea, yo lo que veo es que aquí lo único que ya estás haciendo es, o sea, muchas personas prácticamente como votar por votar. Y sí, eso tampoco está bien. O sea, porque te digo, te ponen a 4 opciones malas y tú tienes que elegir a la menos peor. Entonces eso no te va a sacar del hoyo en el que estás. Para nada. O sea, es importante que te cuestiones, como dices, y te pongas a analizar el por qué ya no es factible cómo está funcionando nuestro sistema. No, y además de que hay quién sabe cuántos partidos que los nuevos que salieron, o sea, limitar tampoco está bien, pero definitivamente deben de traer como una estructura mejor. O sea, el otro día, no recuerdo quién comentaba en una conferencia que los estatutos del PRI son de los mejores estatutos que existen a nivel América. Y sí, o sea, la verdad es que si tú te pones a darle una revisadita, dices, no, pues sí, es un muy buen partido, pero... Sí, o sea, el problema es las personas que están ahí, ajá, ¿no? O sea, todo y el todo abuso en de papel. Poder, ¿no? Yo creo que sí, también influye mucho por todo el tema de la corrupción y todo el tema
estar en el poder, pero pues, no sabes nada. Sí, no estar preparado para el cargo que te están asignando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues es que verdaderamente, ¿quién está realmente preparado para ocupar ese cargo? Digo, por más... O sea, siempre... O sea, no al 100% Ajá. obviamente, pero sí hay personas mejores preparadas. Siempre o sea, va a por haber ejemplo, conflictos, ¿no? En la antigua Grecia, lo que se hacía era que los gobernantes fueran las personas más preparadas del lugar. O sea, digo, en ese entonces muy pocas personas tenían acceso a educarse, pero ahí a los emperadores, a los príncipes los educaban desde muy chicos para que fueran o sea, gobernantes muy, muy preparados y que pues les sirvieran bien a su pueblo. Y eso es algo que ahorita pues ya casi no se ve. O sea, por ejemplo, Vicente Fox creo que acabó bueno, se obligó a hacer su carrera para ser presidente, aunque aquí ni siquiera es necesario tener una carrera universitaria para ser presidente. O sea, digo, ese es un problema porque pues obviamente una persona... O sea, yo soy muy de la idea que el papel como tal no te hace una mejor persona, pero pues eso mínimo te da como esa pauta en la que dices, no, pues mínimo ya se aventó unos libros de leyes, si lo ves así, entonces tiene un poquito más de conocimiento, pero ahorita estás eligiendo a cualquier persona que tiene más carisma que conocimiento para gobernar un país. Ya es demasiado populista el discurso de la mayoría de los partidos políticos. Sí, pero sí se debe de tener carisma definitivamente, porque si no, ¿a quién llegas, no? Pero aquí, dentro de todo esto, un día le decía a mis papás, es que, mira, podrás tener 1000 licenciaturas, 1000 doctorados, 1000 cursos, pero no es lo mismo ser borrega del corral a querer dirigir el corral. Sí. Entonces, ahí la capacidad de liderazgo y de propuesta también deben de ser cosa importante, porque cuántas veces no hemos visto diputados que nada más se van a dormir. De verdad, ojalá y alguien me pagara así por dormir, porque, híjole, es un tema completamente, pero pues debemos ahí de buscar pues esa mediación y esa como solución, y obviamente viene a acotación eso de que todos tenemos el gobierno que merecemos. Sí. Entonces, sean más exigentes con las personas que quieren en el poder, sean más exigentes con lo que ustedes quieren y con ustedes mismos, porque el acceso, yo sé que está muy difícil, el acceso a las oportunidades, pero también si esos sectores de minoría no los apoyamos, los sectores de mayoría, obviamente nunca van a salir. Nunca. Entonces no va a haber un cambio diferenciado ahí. Bueno, es que aquí es a la inversa en nuestro país. Sí. O sea, realmente Húndanse nosotros, más. bueno, las personas que tienen ese poder son minoría, o sea, que tienen el acceso, y la mayoría es la que no tiene acceso a todas esas cosas. Así es. O sea, porque hay un video muy bueno que si no han visto deberían verlo, se llama Los mitos del educacionismo, es de Diego Rosarín. No lo he visto. Está muy bueno porque, o sea, él ahí explica por qué la educación no es la solución a los problemas de los países. O sea, dice, obviamente es muy importante que la gente se eduque, pero empieza a sacar así un chorro de estadísticas y, no sé, un ejemplo es el porcentaje de analfabetismo ahorita ya es muy reducido a comparación de hace 20 años, si lo vemos así, pero la situación socioeconómica de las personas no ha cambiado para nada a pesar de que ya tienen mayor educación. Entonces ahí ves que realmente el problema es estructural en la sociedad y no solo de que pues no te eduques tanto o... Bueno, el problema es que no tienes el acceso a muchísimas oportunidades que muy pocas personas sí tienen. Independientemente, regresando otra vez a los cargos, independientemente de quien esté, siento que siempre va a haber pedos en la política. No, eso es un hecho. Y que hecho. siempre va a haber pedos y rupturas dentro de la misma sociedad. Y una vez, en algún momento, vi una analogía que comparaban la forma de gobernar un país con la forma de operar una empresa, ¿no? Que en una empresa, por ejemplo, tienes a 200 trabajadores. Obviamente va a haber pedo con algún porcentaje de esos 200 trabajadores. Entonces, traspolándolo a nivel nacional, si tienes a chingamadral más de gente, pues obviamente va a haber chingamadral más de problemas. Sí, o sea, aquí el problema es que, o sea, es un hecho que no se pueden acabar esos problemas
O sea, por nuestra naturaleza humana, si lo vemos así. Completamente. O sea, a pesar en los países más avanzados de primer mundo, el nivel de corrupción es mínimo, pero existe. Y o sea, aquí es muy diferente porque en el caso, no sé, de una empresa, o sea, creo que es bastante difícil hacer la comparación porque en las empresas no hay democracia como tal. Ah, claro. O sea, el régimen es más que nada como autoritario. O sea, realmente... Es más centralizado, ¿no? Pues más o menos, porque, o sea, las personas que, no sé, tienes 200 trabajadores, ¿no? Esas personas no tienen ni voz ni voto en general, o sea, tienen un sindicato, que el sindicato más que nada aquí no te ayuda, o sea, te perjudica a veces mucho más de lo que te puede ayudar, y quien toma las decisiones importantes de las que, pues depende la vida o el estilo laboral de las personas que están ahí, pues la toma una sola persona o, no sé, un consejo de 5 personas. O sea, sí, ahí el régimen más que nada es el que se vivía hace muchos años, es más que nada aristocrático. O sea, entonces creo que es muy difícil como hacer esa comparación. Sí. O sea, en el caso de las problemáticas, pues sí, en todos lados va a haber problemas, hasta, no sé, tú y yo que somos amigos, en algún punto probablemente vamos a tener ahí un descontento. Un tiro. Un tiro, ya lo grabaré una vez. O sea, eso como tal siempre va a existir, pero sí se puede reducir. Sí. Sí, y la estructura pues obviamente no es la misma. Sí. ¿No? Bueno, creo que ya nos alargamos un poquito, ya nos abarcamos varios temas. Pues no sé, te voy a hacer unas preguntas, pero primero yo creo que algo que le quieras recomendar a las personas, ¿qué debemos de saber nosotros o las personas del feminismo, de la política? Ok. comentario. Pues primero, que se acerquen, si tienen la oportunidad, a sus centros de salud y por favor chéquense, utilicen protección, ya no traigan más niños al mundo en las condiciones tan precarias en las que últimamente está nuestro país. Piensen en la situación actual. Del mundo, sí, del mundo. Sean más empáticos con respecto a las problemáticas ajenas, porque nunca sabes en qué lugar te vas a encontrar y con qué gente te vas a encontrar y si en algún punto de la vida tú vas a estar en ese lugar. La otra es que sean personas informadas y críticas. Hoy la mayoría ya tenemos acceso al internet y a las diferentes plataformas que existen. Lean y cuestiónense lo que están leyendo y platíquenlo, traten de cambiarse ese chip de lo que me dan es suficiente, o sea, busquen más allá. Y, ¿qué otra cosa? Denle una oportunidad, no a la política, sino al uso de la razón para utilizar correctamente el poder. No se queden callados. Si hay alguna injusticia o algo que no les parece, hay instituciones suficientes para acercarse y hacer el comentario pertinente. Yo sé que la burocracia en México está por los topes y que no hay tantas a veces oportunidades, o acérquense a diferentes organizaciones. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos sumamente interesados en escuchar las opiniones de las personas y en generar un cambio, pero necesitamos que más gente se acerque para que el cambio pueda ser más grande. Y pues eso sería todo. Y se puso muy bueno, la verdad es que me gustó bastante. Sí, estuvo muy buena la plática. Abarcamos bastantes temas. Pero mira, ya nada más para terminar. Ok. Si nos da tiempo, yo creo. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, ¿va? La única regla es contestar. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ok. La única regla es contestar rápido y pues sin pensarla, lo que te salga de corazón. ¿Extraño a mi ex? No. No, nada de eso, nada de eso. Saludos. Hola, Richie. Ay, no hay que decir nombres, ¿no? No es cierto. Vamos a empezar. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Tu mayor sueño? Hacer un cambio por mi país. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Leer mentes. Ay. ¿Cómo definirías a Blanquita en una sola palabra? Ay, no, eso no me lo pidas. Dualidad. Ay. ¿Cómo empieza la historia? Con la acción. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? ¿Por qué no te pusiste más al límite la última vez que te pusiste al límite?
Se estaba fuerte. ¿Gusto culposo? Los canadienses. Ok, ¿cuál es tu mejor cualidad? No, déjalo cambio. Ya sé que era rápido, pero déjalo cambio. Las papas con helado de McDonald's. Ya. O sea, con la malteada. Combinarlas. Ajá. Me gustó más la respuesta de los canadienses, pero bueno. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Que soy muy buena hablando. ¿Palabra favorita? Utopía. Completa las frases. Lo mejor de la vida es... No sé. Lo mejor de la vida es explotar tu potencial. Esos ojos son... Hermosos. Prefiero... Dormir. Me choca tener que... Discutir. Ahorita estaría... Comiendo. Muy seguido... Bailo. Tal vez me animo a... Tatuarme. Buena idea. Odio... No sé. No sé qué odio. Amo... A mi familia. Ya, por último, explícanos en tus propias palabras, como si fuéramos tus hijos, ¿cómo nacen los bebés? Si fueran mis hijos, Sí. ay, bueno, pues si fueran mis hijos yo les diría que no del amor, de una relación sexual en donde un hombre y una mujer copulan, hay una fecundación de un arrocito dentro de un huevito. Es que si son niños, Sí, o sea, sí sí, sería, sí. ¿no? Y de ahí se forma algo más grande que se va a llamar cigoto, después se va a llamar embrión y después se va a llamar feto. Es que no sé cómo Ya después le explicaré. ponemos nombre. Y ya después crece durante 9 meses, nace y le ponemos un nombre y ya. Lo haría más gráfico, pero no tengo con qué. Muy bien, me gustó. Pues gracias por acompañarnos. No, gracias ahorita a ustedes. En este espacio. La verdad es que me gustó bastante la plática, qué bueno que seas tan abierto en este tipo de temas. Y pues nada más, síganos, compártanos, síganle dando mucho amor. Les vamos a estar dejando las redes sociales tanto de la asociación como de aquí Blanquita. Y pues no sé si quieres decir algo más. Pues sí, compártanlo para que estas pláticas tan profundas tengan un mayor alcance y dense la oportunidad de escuchar de este tipo de temas en lugar de, pues no sé, de estar viendo otra cosa. De procrastinar. Porque pues es importante informarte acerca de todo esto porque de eso depende pues el cómo vas a vivir. Y gracias a ti. No, gracias a ustedes y pues igual, por favor, compartan este tipo de proyectos porque no saben qué difícil es tratar de sobresalir en un medio en el que vas empezando y a veces desconoces todo lo que a lo que te vas a enfrentar. Son chicos increíbles y que tienen muchos sueños y proyectos y pues nada, apoyen a las juventudes, somos parte del cambio y ya lo estamos haciendo, nada más. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.